Este es el módulo 4 de la República Romana del siglo III, antes de Cristo, las instituciones. Continuamos con las magistraturas. Estamos con las magistraturas superiores en el orden de la carrera de los honores, con los cónsules. Bueno, los cónsules fueron la primera de las magistraturas creadas, derivan directamente de los reyes. Supuestamente fueron creadas en el 509, cuando la monarquía dio paso a la república oligárquica patricia. Em, los cónsules heredan las funciones del rey, o sea, fundamentalmente tienen todas sus atribuciones ejecutivas y militares. Son una magistratura, por supuesto, con imperium, son los jefes del ejército fundamentalmente, y como son dos, en épocas de guerra, uno siempre debe quedar en Roma y el otro permanecer en campaña. No podían entrar con el ejército en armas en el Pomerium. Esa es una de las disposiciones que va a transgredir César. Como todas las magistraturas que hemos venido viendo son anuales. De los dos cónsules uno debía ser plebeyo, no podían ser reelectos inmediatamente. Por cierto, sobre la carrera de los honores, que no hemos dicho, hay una disposición que marcaba una distancia mínima de 2 años entre una magistratura y la otra. Quiere decir que una carrera que llevaba un buen tramo de la vida, ¿no? Porque si se empezaba, por ejemplo, a los 28 años y tenía que recorrer todas las magistraturas, dejando un intervalo de 2 años, o sea, llevando 3 años cada magistratura, el año del ejercicio y dos intermedios, se llegaba a cónsul sobre los 45 años o más, que para la edad era un hombre maduro realmente, ¿verdad? Como correspondía a sus responsabilidades, porque tenía el poder civil, o sea, tenía la posibilidad que le daba la decisión de ejecutar las leyes, de hacerlas cumplir. También podía proponer leyes a la Asamblea o al Senado, podía consultar al Senado, lo presidía generalmente, también presidía la Asamblea por centurias, lo convocaba, o sea, tenía muchos poderes, convocar, presidir asambleas y Senado, presentar proyectos de ley. eh, Tenía derecho, cada cónsul tenía derecho de veto sobre su par. O sea, esto que lo que se pretendía teóricamente era evitar la concentración de poder que había tenido la antigua figura del rey, también a veces fue una traba para la organización romana, ¿no? Porque se podía vetar el proyecto del cónsul, que el colega de ese año, y se paralizaba parte de la vida política romana. Eran magistraturas muy poderosas y fueron de alguna manera el trampolín para el poder personal en Roma, ¿no? Esto que en el siglo III, esta arquitectura tan compleja de asamblea, senado, magistraturas, todo lo que estamos viendo, estuvo pensado de una manera, diríamos, espontánea y a medida que las circunstancias lo requerían, no fue pensado con ninguna teoría política a priori, pero de hecho estuvo pensado para compensar los poderes de los distintos órganos de gobierno, ¿no? Bueno, no hubo un Montesquieu que dijera hay que dividir los poderes, no hubo una elaboración teórica, pero sí hubo una forma de ir contrarrestando los poderes de una magistratura con los de otros, de un órgano con los de otros. Hay algunos enamorados de la Constitución romana, que reitero, no es ninguna constitución, no está escrita, no tiene un orden jerárquico, es una constitución en cuanto a estructura política, institucional. Hay algunos enamorados de este orden que dicen que justamente es como un balance perfecto entre la aristocracia, que podría estar representado por el Senado, el pueblo, que podría estar representado por los comicios o asambleas, y bueno, la gente calificada para gobernar, que sean los magistrados. Bueno, en mi opinión, esto es un poquito idealista además, porque en realidad estas magistraturas y estos órganos muchas veces competían entre sí, creando muchas tensiones, y en definitiva también se movieron durante mucho tiempo en un círculo bastante limitado de no solo de ciudadanos aptos para votar, sino todavía más restringido de ciudadanos pasibles de acceder al poder. Entonces, digamos que
Los cónsules, de los cuales no recuerdo si dije que uno debía ser plebeyo, eso es parte de las conquistas de los plebeyos, son los que representan, digamos, el poder ejecutivo. Por supuesto, su imperium es el mayor de todos los de las magistraturas ordinarias. Van precedidos de dos electores como muestra justamente del poder que tienen. Hay que pensar, yo siempre lo digo, en estas sociedades no había televisión, y entonces los altos cargos tenían que presentarse ante la ciudadanía con algún distintivo. En este caso, los magistrados romanos llevaban las túnicas blancas con las bandas púrpuras, y los que tenían imperium iban precedidos por sus guardias personales. La última de las magistraturas de la carrera de los honores, la superior, la culminación de la carrera de las magistraturas ordinarias, eran los censores. Ser censor era tener mucho poder. Aunque no tenían imperium, o sea, no tenían poder militar, tenían el máximo de la potestas, o sea, de la capacidad de hacer, proponer, hacer cumplir de los poderes civiles y políticos. Fueron creadas en el 443 y fueron de las últimas magistraturas que pudieron acceder los plebeyos. Em, También son distintos en cuanto al periodo de su mandato. Eran electos por 5 años, pero su número era variable. Debían en esos 5 años tener tramos de ejercicio de no más de 18 meses. O sea que eran varios, electos por 5 años, pero sucedían cada 18 meses. Tenían funciones absolutamente claves en la República Romana. Por ejemplo, elegían a los senadores, que era el órgano más poderoso y que era el órgano vitalicio. Los elegían dentro de una lista de candidatos que ya dijimos llamaba álbum, y eran los únicos que los podían destituir a los senadores, ya fuera con una razón fundamentada, por una razón de delito o de moral pública. También tenían la posibilidad o la competencia, mejor dicho, de hacer el censo. El censo era un censo de personas y de bienes. En principio esto no nos parece muy sustancial, pero era lo que ubicaba a las personas en las centurias y en las tribus. O sea que en definitiva eran los que asignaban el número de ciudadanos que integraba cada uno de esos cuerpos, que en definitiva se traducía en los votos de las asambleas. Después tenían otra, otra función relevante, de donde nosotros todos tomamos la palabra censura, que es dictaminar a través de sus edictos lo que estaba bien y lo que estaba mal, en la vida pública y en la vida privada. O sea que mm, tenían una capacidad de disciplinar, de disciplinamiento de la vida social enorme, ¿no? Esto lo hacían a través de sus edictos. Y además no solamente los pronunciaban, sino que tenían la capacidad y la competencia para supervisar que se cumplieran esas normas. O sea que realmente eran censores. Y de allí heredamos todas las funciones de la censura en la vida pública. También dirigían algunos aspectos de la hacienda pública, por ejemplo, las concesiones. No recuerdo si dije que el Senado, dentro de las funciones de administrar el tesoro, el erario, el tesoro de Roma, tenía la posibilidad de disponer del ager publicus. Bueno, pero los censores también intervenían en esa distribución de riqueza. Bien, creo que nada sustantivo me queda de esta gente. Bueno, se llegaba por supuesto al final, no todos llegaban, y en general después pasaban a integrar el cuerpo de senadores. Mm, Dentro de las que no estaban en la carrera de los honores, o sea, estas que comentamos estaban dentro del curso de la carrera política, había otras que estaban fuera. Las más importantes eran los tribunos. Estas habían surgido también al comienzo de las luchas patricio-plebeyas, cuando los plebeyos se apartan del centro de la polis inicial y se van al Monte Sacro y amenazan ahí con
no participar más del ejército y armar otra ciudad. En esa primera secesio plebeya, que fue una conmoción para los patricios y de la cual derivaron después muchas concesiones. Bueno, entre las primeras concesiones estaba la formación de una asamblea para los plebeyos, como ya nombramos, el Concilium Plebis, y la formación de una magistratura solo para los plebeyos, que fue la de los tribunos. Durante mucho tiempo se mantuvo exclusiva para los plebeyos. Y después, al cabo del siglo III, cuando ya las luchas patricio-plebeyas habían integrado esos dos estamentos y se funcionaba más bien en cuanto a la riqueza, ¿no? En una clase que conjuntaba el viejo estamento patricio con los plebeyos ricos, que se llamaban las nobilitas, los tribunos, algunos venían de familias patricias importantísimas, como los Graco, por ejemplo, siempre mantuvieron sí su función esencial era defender los intereses de la plebe. Como tal, tenían muchos poderes. Por ejemplo, tenían el poder de veto, el ius intercessio, que podía suspender la aplicación de cualquier disposición dictada por las asambleas o por el Senado. Esto es un poder formidable. También tenían el poder llamado ius auxilium, que era el de que cualquier plebeyo podía acudir a ellos a pedir ayuda contra la decisión de cualquier magistrado. Para eso los tribunos tenían que tener sus casas abiertas durante el día para que cualquier ciudadano pudiera ir allí a buscar ayuda y ser defendido por un tribuno. Esto funcionaba de día, de noche no. Ahora que digo la noche, debía haber empezado porque una de los mayores privilegios que tenían era el de su carácter inviolable y sagrado, la sacrosanctitas. Eso venía también de su origen, porque ellos se habían retirado al monte sacro, al monte de los dioses. Entonces agredir a un tribuno era considerado un sacrilegio. En ese sentido, eran inviolables y sagrados, también dentro de Roma y durante el día. Todos los poderes de los tribunos eran válidos dentro de Roma. Fuera de Roma no tenían poder. Esto muestra un poco también hasta qué punto Roma vivió marcada por ese origen de polis, porque después cuando va a tener toda esa inmensidad de territorio a su alrededor, bueno, fuera del territorio del Pomerium, no, los tribunos no tenían efecto, ¿verdad? Eh, bien, elegían, o mejor dicho, no elegían, presidían las asambleas por tribus, que eran las que elegían a los magistrados inferiores. Voy a ver si no me olvido de nada. También garantizaban el derecho de apelación de los ciudadanos, parecido al ius auxilium, pero este todavía tenía otro carácter. El ius auxilium puede ser con una decisión común. El derecho de apelación era sobre una sentencia ya creada, ¿verdad? Su número era variable, empezaron siendo dos y después en sucesivas etapas se fueron ampliando, llegaron a ser 10 o más incluso. Otra particularidad es que sus vetos no podían ser levantados, no podían ser levantados ni siquiera por otro tribuno. Todo esto se va a degradar, ¿no? En el siglo I, que es el siglo de la crisis de la República, vemos que toda esta maquinaria que aparentemente es tan perfecta y funciona todo tan contrapesando un poder contra otro, termina siendo superada por los hechos, por la fuerza de algunas personalidades relevantes, que son las grandes figuras del siglo I, Sila, Pompeyo, Mario, Julio César, y sobre todo por el poder que tienen esos hombres que tienen a su cargo ejércitos, ¿no? La mayor parte de los cónsules marchaban después del consulado y antes de entrar a la censura con un gobierno provincial y allí ampliaban su respaldo militar. Por acá vamos dejando y después nos quedará uno solo, espero.